Soy el doctor Joel Salazar, mi especialidad es oncología médica, egresado del Centro Universitario contra el Cáncer de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Valle de Hebrón en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente hago mi práctica profesional en Opción Oncología, un centro oncológico en la ciudad de Monterrey, y tengo el puesto de gobernador de la Sociedad Mexicana de Oncología en el capítulo Nuevo León. En esta ocasión trataremos el tema de cáncer de mama o adenocarcinoma de la glándula mamaria. Mencionaremos algunos datos epidemiológicos, los más importantes. Esta enfermedad es la enfermedad oncológica más común en mujeres en nuestro país y especialmente en nuestro estado. Hasta hace pocos años era la segunda después del cáncer cervicouterino, sin embargo ha estado ganando terreno. 1 de cada 10 o 1 de cada 12 mujeres ha padecido o padecerá esta entidad oncológica. También es una de las principales causas de muerte. Los hombres también la podemos padecer, sin embargo el 99% o más de los casos se presenta en mujeres. Los tumores de la glándula mamaria no son exclusivamente carcinomas de la mama, hay otros tipos de tumores, hay benignos y malignos. Sin embargo, más del 90% de los casos, cuando hablamos de tumores de la glándula mamaria o de cáncer de mama, estamos específicamente hablando del adenocarcinoma. Esta patología también se puede presentar en cualquier estrato sociocultural. No hay una edad exclusiva tampoco. Se puede presentar a cualquier etapa de la vida, sin embargo, el pico máximo se encuentra a partir de los 40 años. Tampoco hay un límite de edad en las personas mayores. Hay quien piensa que esta enfermedad después de cierta edad ya no se podría presentar, sin embargo, no hay límites. A cualquier edad y cualquier persona la puede padecer. Habitualmente hablamos del diagnóstico temprano como la meta para atender y curar la mayor parte de las personas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, creo que es oportuno mencionar que podemos ir un paso más atrás. De acuerdo a los factores de riesgo que tiene cada persona, que podríamos mencionar que los más importantes están alrededor de los temas hereditarios o genéticos y la exposición a ciertos factores hormonales, como podría ser una primera menstruación en una etapa muy temprana, una última menstruación o menopausia en una etapa muy adulta después de los 50 años, la toma de algunos tipos de anticonceptivos hormonales o de algunos suplementos hormonales que se pueden presentar en algunas personas. Esto puede aumentar de alguna manera los riesgos de desarrollar la enfermedad con respecto a las estadísticas de la población general. Y mencionaba ahorita que si nos vamos un paso más atrás del diagnóstico oportuno, podemos hacer mediciones de riesgo para conocer las posibilidades que tiene alguna persona en particular de desarrollar en el transcurso de su vida esta enfermedad. A veces con medidas muy simples como una serie de preguntas ya específicas metidas en un software con información que nos da un número estadístico, y a veces con pruebas genéticas que se le podrían practicar a personas que pertenecen a ciertas familias con ciertos antecedentes. Y de acuerdo a estos resultados y mediciones de riesgo, podríamos hacer prevención. Y prevención significa que podamos detectar a las personas que tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad y tratarlas antes para que esto nunca llegue. Y hay dos maneras distintas en las personas en las que está indicado, que podría ser la toma de medicamentos, lo que llamamos en medicina quimioprevención. Cuando digo quimio no me refiero a quimioterapia, me refiero a la toma de algunos medicamentos que pueden prevenir la enfermedad sin ser quimioterapia. Y también me refiero a que en algunas personas en particular podría estar indicado hacer tratamientos quirúrgicos preventivos o profilácticos. Obviamente estamos hablando de situaciones muy particulares en personas con altos riesgos. Para esto se tendría que hacer una evaluación muy personal. El tamizaje es la serie de estudios que se hacen a una persona sana para el diagnóstico oportuno de cualquier enfermedad. En este caso, el tamizaje aprobado en la actualidad
para el cáncer de mama, según las organizaciones médicas de oncólogos y de ginecólogos de la mayor parte del mundo, los mexicanos en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea incluyen lo siguiente: una autoexploración médica mensual. La mujer debe aprender a autoexplorarse y hacerlo una vez al mes. La revisión médica debe de ser hecha a partir de los 20 años, igual que la autoexploración, y la revisión hecha por el médico de cada persona, que podría ser el médico personal o el ginecólogo, se debe de hacer al menos una vez al año. En la mayor parte de las mujeres con riesgos promedio, que no tienen factores especiales de aumento de posibilidades de desarrollar la enfermedad, los estudios radiológicos comienzan hasta los 40 años. En las mujeres que tienen riesgos especiales por cuestiones genéticas o exposiciones ambientales, podrían comenzar a los 35. Y el estudio de rutina es la mamografía. Todavía el día de hoy sigue siendo el estudio básico para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. En la mayor parte de los centros radiológicos ya se incluye el ultrasonido como parte del estudio, y el complemento de ambas cosas puede llegar a tener una sensibilidad y especificidad cerca del 90%. Desafortunadamente no hay estudio infalible, y la combinación de la autoexploración, la revisión médica y los estudios radiológicos hace que la mayor parte de las personas sean diagnosticadas en etapas tempranas y que tengan altas posibilidades de curación, siempre y cuando sigamos las reglas detalladamente. El abordaje diagnóstico del cáncer de mama requiere necesariamente de un estudio histopatológico, o más comúnmente conocido como una biopsia. En aquellas personas en las que por datos clínicos se tiene alguna lesión en la glándula mamaria y que el médico tratante o el médico de la paciente considere que sea necesario tomar una biopsia porque haya sospecha de alguna enfermedad, se tiene que hacer. En algunas otras personas, en ausencia de datos clínicos, pero con hallazgos radiológicos sospechosos de alguna enfermedad maligna, también se tendría que hacer la toma de una muestra. Por ejemplo, en la mamografía, en el ultrasonido, en algunas ocasiones detectamos enfermedades que todavía no son clínicamente demostrables. Se dice que 2 años antes de que aparezca clínicamente una lesión en la glándula mamaria, se deben de encontrar datos radiológicos. De ahí la importancia del tema que tratamos hace unos segundos, que es la toma de estudios radiológicos. Se debe de hacer con mucho cuidado. Finalmente, cuando ya tenemos entonces la decisión de tomar una biopsia, hay diferentes maneras de hacerla. Las biopsias por punción son estudios muy sencillos, de unos cuantos minutos y de muy bajos riesgos de causar complicaciones. Hay 2 diferentes tipos de aguja: una aguja fina, que los médicos llamamos BAF por las iniciales, que significa biopsia por aspiración con aguja fina, o una aguja que también hace una punción, pero es un poco más gruesa, en la que tenemos más tejido y la posibilidad de hacer algunas pruebas especiales, que se llama biopsia por Trucut. Cuando el médico lo considera oportuno, existen otras modalidades de biopsia, un poco más grandes serán las muestras. Una se llama biopsia incisional, en la que tenemos algunas lesiones grandes y se hacen incisiones para tomar una pequeña muestra, pero ya con una abertura en la piel. Y hay otro tipo de biopsia que también en algunas ocasiones el médico considera que es la mejor para casos en particular, y es lo que se llama biopsia excisional. Cuando se tienen algunas lesiones de ciertas dimensiones, es posible en un solo tiempo quirúrgico retirar toda la lesión, y esto se llama biopsia excisional. Continuando con el tema de diagnóstico de cáncer de mama, el reporte de patología o el reporte histopatológico es la piedra angular que nos va a llevar a todo lo que viene después. Un buen reporte de patología debe de incluir al menos los siguientes puntos. El reporte básico, que se hace con una tinción general que se llama de H&E, debe de incluir necesariamente el tipo y el subtipo histológico del cáncer de mama. Otros datos muy importantes para
las decisiones que vendrían después hablando del tratamiento serían el grado histológico y el grado nuclear. Esto traduce el grado de agresividad o la biología, el comportamiento biológico del tumor. Y luego comenzamos con las pruebas especiales que se hacen con unas tinciones que se llaman inmunohistoquímica. De los más importantes son los receptores para hormonas, receptores de estrógeno y receptores de progesterona, fundamentales también para las decisiones de tratamiento que vendrán a futuro. Una prueba también muy especial y muy específica que se llama HER2, que se puede hacer con una técnica patológica que se llama también inmunohistoquímica, igual que la de los receptores hormonales, pero que en algunas ocasiones no es suficiente porque puede arrojar resultados indeterminados y la tendríamos que complementar con otra técnica de patología que se llama FISH. Esta prueba de HER2 también será muy importante para los tratamientos a futuro, porque hay unos medicamentos de reciente diagnóstico, de reciente inclusión en la oncología, que son los anticuerpos monoclonales. Las personas que tienen sobreexpresión o positividad para esta prueba en algún momento lo tendrán que utilizar. Hay otro marcador de patología que se llama Ki-67 y también es importante para las decisiones a futuro, ya que en algunas ocasiones definir si el paciente en particular tendrá que llevar o no esquemas de quimioterapia puede ser una decisión complicada, y entre más información de patología tengamos, con más factores de pronóstico, nos podrán ayudar a tomar una mejor decisión. Con todo y esto, que incluye lo que acabamos de mencionar y que son las pruebas de patología que en la actualidad ya se podrían considerar de rutina, hay casos de difícil decisión. Habitualmente el definir si una persona va a llevar tratamientos antihormonales, anticuerpos y radioterapia podría ser relativamente sencillo en tomar esa decisión. Sin embargo, el tomar la decisión de ofrecer o no quimioterapia en algunos casos es verdaderamente complicado, y existe en el mercado también lo que se llaman firmas genéticas para esos casos en los que no estamos convencidos de que el agregar quimioterapia pueda aumentar las posibilidades de curación y los beneficios del tratamiento para una persona. Oncotype y MammaPrint son las dos pruebas genéticas que están disponibles y que nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Siempre que se tiene un diagnóstico de una enfermedad oncológica, y en este caso el cáncer de mama no es la excepción, el siguiente paso es etapificar a la enfermedad o estadiar a la enfermedad. Necesariamente tenemos que saber desde el momento del diagnóstico en qué etapa nos encontramos para poder ofrecer el mejor tratamiento posible. Después de que ya se tiene el reporte histopatológico, que como decía hace un tiempo es la base de todo lo que viene después, tenemos que complementar con alguna exploración física detallada si tenemos enfermedad en otro sitio del cuerpo o no la tenemos. Buscar específicamente en sitios de drenaje ganglionar, sitios de drenaje linfático. En el cáncer de mama, los huecos axilares, los huecos supraclaviculares y los ganglios del cuello serían específicamente los sitios a buscar enfermedad con toda intención. Y tenemos también que complementar con estudios radiológicos para buscar enfermedad en algunos órganos que con la exploración física no podríamos encontrar. Hablando del tórax, los pulmones es el sitio al que tenemos que ir intencionalmente y lo podríamos revisar con una radiografía simple, especialmente en etapas tempranas, o con una tomografía en casos particulares. En el abdomen tenemos que ir sobre el área hepática o el área del hígado. En este caso, un ultrasonido o un eco del abdomen superior podría ser un buen estudio de inicio, y si fuera necesario podríamos solicitar una tomografía de abdomen también. En algunos casos, especialmente en etapas avanzadas o localmente avanzadas, etapas 3 y 4, sería muy prudente utilizar un estudio que también es reciente en el mercado, se llama PET o tomografía por emisión de positrones. Este estudio en algunas ocasiones nos podría documentar enfermedad que con los estudios rutinarios en algunas ocasiones no encontramos. Es obvio mencionar
que dependiendo la etapa clínica en la que finalmente nos encontremos, las posibilidades de curación son distintas. En lo que llamamos etapas tempranas, que son las etapas 1 y 2, tenemos curaciones que alcanzan en la 1 hasta el 90 o más por ciento de las veces, y en la etapa 2 alrededor del 70-75% de los casos. En las etapas localmente avanzadas, que es la etapa 3, tenemos tasas de curación que van del 40 al 50% de las ocasiones. Y en las etapas muy avanzadas, que es habitualmente lo que llamamos etapa 4, los tratamientos tienen otras finalidades, que son la paliación, tener una muy buena calidad de vida y también una expectativa de vida muy larga, que en la actualidad normalmente lo logramos, ya que el cáncer de mama, cuando desafortunadamente se encuentra en una etapa avanzada, lo consideramos una enfermedad crónica y en la mayoría de las personas logramos sobrevidas que se pueden medir en varios años. Cuando ya tenemos el diagnóstico detallado con toda la información de patología necesaria y los estudios de tapificación completos, ya tenemos definida la enfermedad y la etapa en la que nos encontramos. El siguiente paso es hacer un plan de tratamiento. En las etapas tempranas habitualmente iniciamos con cirugía. En las etapas 1 y 2, la mayor parte de las ocasiones, el primer paso terapéutico es hacer una operación. Y hay diferentes modalidades de tratamiento. Hablando de lo que es la glándula mamaria propiamente, se pueden hacer cirugías conservadoras o mastectomías. Esta decisión se tomará de acuerdo a la situación clínica y la tendrán que discutir en la consulta con el cirujano o con el cirujano oncólogo o con el ginecólogo oncólogo, según sea el caso del médico quirúrgico que esté participando en el tratamiento de algún paciente en particular. Las mastectomías incluyen la extracción de todo el tejido mamario, y las cirugías conservadoras pueden ser cirugías en las que se quite solamente el tumor con márgenes quirúrgicos libres o el cuadrante de la glándula mamaria donde se encuentra el tumor, lo que se llama cuadrantectomía. En lo que se refiere al tratamiento quirúrgico de la axila, también hay diferentes modalidades de tratamiento. Anteriormente, a la mayor parte de los pacientes se les hacía un vaciamiento axilar. Dependiendo del caso, el cirujano decidía si se vaciaba 1, 2 o hasta 3 niveles ganglionares que hay en la axila. Sin embargo, en la actualidad, especialmente en los casos en los que clínicamente no hay ganglios axilares palpables o enfermos, la mayor parte de los cirujanos están entrenados para hacer un procedimiento diagnóstico que se llama ganglio centinela, en el que se marca con un material radioactivo los primeros ganglios a los que llegan los drenajes linfáticos de la zona donde se encuentra el tumor. Se muestran esos ganglios en el momento quirúrgico, el patólogo hace un reporte transoperatorio y de acuerdo al reporte, en ese mismo tiempo quirúrgico se define si se respeta el resto de los ganglios axilares en el caso de que el centinela sea negativo, con la intención de tener menos efectos secundarios como por ejemplo linfedema, o se realizaría la disección axilar en caso de que el ganglio linfático centinela o los ganglios linfáticos centinelas estuvieran afectados. También hay que mencionar que la cirugía no solamente se utiliza en etapas tempranas, en las etapas localmente avanzadas también se hace el mismo procedimiento, pero ya después de haber utilizado algún tratamiento sistémico previo, que podría ser en algunas ocasiones quimioterapia, hormonoterapia o incluso la combinación de quimioterapia con anticuerpos. Y en la etapa 4 también existe la posibilidad de que en algunos casos se utilicen procedimientos quirúrgicos de limpieza o con algunos fines paliativos para el control local de la enfermedad, como por ejemplo para disminuir el riesgo de ulceraciones o para resolver algunas lesiones que causen dolor o que puedan tener algún riesgo muy incrementado de infecciones. De las siguientes modalidades de tratamiento que existen, además de la cirugía, cada una de ellas tiene sus propias indicaciones: quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y más recientemente anticuerpos monoclonales. Primero hablaremos de la quimioterapia. En la actualidad, la mayor parte de los pacientes que han tenido o tienen el diagnóstico de cáncer de mama recibirán quimioterapia. Sin embargo, no todos los pacientes
la necesitan. Habitualmente en las etapas tempranas, en las etapas 1 o en las etapas 2, tenemos que combinar los factores de pronóstico. Cuando son tumores muy pequeños, tendremos que tener, para poder justificar la necesidad de quimioterapia, algún factor de mal pronóstico, como podría ser, por ejemplo, una mujer que sea muy joven, una etapa premenopáusica muy temprana, que tuviera factores patológicos de alto riesgo de recaídas de la enfermedad, como podría ser, por ejemplo, un grado histológico alto, un Ki-67 elevado, mayor a 20%, receptores de hormonas negativos o HER2 positivo o sobreexpresado. Cuando un tumor pequeño se acompaña de alguno o de algunos de los factores de mal pronóstico, se justificaría la quimioterapia. En la etapa 2 es un poco más común que se utilice esta misma. En las etapas 3 también, en la mayoría de los casos, por tratarse de etapas localmente avanzadas, se justifican estos tratamientos. Y en estos casos, hasta lo que vamos hasta el momento, en las etapas 1, 2 y 3, se puede utilizar antes o después de los procedimientos quirúrgicos, porque la adyuvancia antes o después de la cirugía habitualmente da los mismos resultados. El equipo médico se encarga de tomar la decisión de qué paciente requiere quimioterapia y de en qué momento se debe de aplicar. También los pacientes con etapa 4, en la mayoría de los casos, durante la evolución de la enfermedad, van a requerir de quimioterapia con fines paliativos, como mencionamos antes, para prolongar lo más posible la sobrevida y para, en muchos de los casos, mejorar la calidad de vida controlando algunos de los síntomas. También había mencionado hace unos minutos que en algunos pacientes, especialmente en etapas muy tempranas, etapa 1 y algunas veces en etapa 2, es muy difícil tomar la decisión de si la quimioterapia va a dar algún beneficio, y en estos casos tendríamos que recurrir a las ya mencionadas firmas genéticas. Oncotype y MammaPrint podrían ser necesarios algunas veces para definir qué paciente requiere o no quimioterapia. Hay muchos medicamentos en la actualidad de quimioterapia. No sabría decir cuántas específicamente, pero los medicamentos más comúnmente utilizados en el cáncer de mama pertenecen a dos grandes grupos. Unos se llaman antraciclinas y otros se llaman taxanos, que son los que se utilizan en las adyuvancias en las etapas 1, 2 y 3. En la etapa avanzada, en la etapa 4, contamos con muchos más medicamentos aprobados y cada médico, en algún caso en particular, tendrá que definir cuándo y cuántas aplicaciones de quimioterapia son necesarias o se justifican. Siguiendo con las indicaciones para tratamientos en el cáncer de mama, el siguiente sería la radioterapia. Las indicaciones para radioterapia, que es un tratamiento local, al igual que la cirugía, serían tumores grandes, habitualmente tumores que miden más de 4 centímetros o que están adheridos a la pared del tórax o a la piel. Y esto se puede hacer antes o después de las cirugías. También los pacientes que tienen ganglios axilares positivos, ya sea clínicamente o en el reporte de patología, son pacientes que en algún momento tendrán que recibir radioterapia a la zona del tórax. Pacientes que fueron sometidas a cirugías conservadoras, independientemente del tamaño tumoral y de la situación de los ganglios axilares, tendrán que recibir radioterapia en adyuvancia, que esto normalmente es después de los procedimientos quirúrgicos. Y finalmente, aquellas pacientes que hayan sido sometidas a cirugías, cualquier tipo de cirugías, y que hayan quedado márgenes microscópicamente positivos. Todas estas son indicaciones para radioterapia complementaria o adyuvante. El siguiente tratamiento que se tiene que mencionar sus indicaciones es la hormonoterapia. Aquí es relativamente sencillo tomar la decisión si se justifica o no el tratamiento, ya que depende absoluta y totalmente de la positividad para alguno de los receptores hormonales. Si en el reporte de patología tenemos los receptores de estrógeno y o los receptores de progesterona positivos, en algún momento de la enfermedad y sin importar la etapa clínica en la que se encuentre, se tendrán que incluir los tratamientos antihormonales. Y hay diferentes tipos de tratamientos hormonales: el histórico tamoxifeno o los más recientes análogos de LHRH o inhibidores de aromatasa
y la decisión de cuál será el mejor medicamento tendrá que ser tomada en función de la situación hormonal que va de la mano con la edad de cada paciente. Como ya mencionamos antes, la positividad para receptores de estrógeno o progesterona debe de ser incluido con la técnica de inmunohistoquímica en el reporte general de patología de cualquier paciente con diagnóstico de cáncer de mama. Y finalmente, el último de los tratamientos es la inmunoterapia o la terapia con anticuerpos monoclonales. Aquí también la decisión de incluirlos en cada paciente es relativamente sencilla, ya que depende totalmente de la positividad o de la sobreexpresión para el HER2. El HER2 es una proteína que se encuentra en la superficie de las células de la glándula mamaria en forma normal. Sin embargo, en algunos pacientes, aproximadamente el 20-25% de las veces en los diagnósticos de cáncer de mama está sobreexpresado. Y esto se traduce en un incremento en la multiplicación celular y por lo tanto se acompaña de enfermedades más agresivas. En las etapas tempranas y localmente avanzadas se utiliza en la adyuvancia y en la etapa 4, cuando ya tenemos la enfermedad diseminada, también está indicada sola o en combinación de preferencia con algún medicamento de quimioterapia, ya que esto aumenta las posibilidades de curación en las etapas 1, 2 y 3 o aumenta la sobrevida en las etapas 4. Tratamiento más reciente para el cáncer de mama incluido y que ha mejorado significativamente las estadísticas y los parámetros de respuesta en oncología. Finalmente, también existe un protocolo de seguimiento o un protocolo de vigilancia para los pacientes que han completado sus tratamientos. Cuando tenemos la fortuna de que encontramos una enfermedad en una etapa con posibilidades de curación y logramos completar el plan de tratamiento adyuvante, todo lo que hubiera sido necesario antes o después de la cirugía, logramos mantener y demostrar, documentar radiológica, clínica y con exámenes de sangre que no existe evidencia de enfermedad, podremos entrar en una fase de control. Esto está también, como decía ahorita, muy bien definido y debe incluir visitas al médico, estudios de sangre, estudios radiológicos y en algunas ocasiones pruebas especiales que tendrán que ser solicitadas por su médico tratante. Finalmente, después de haber compartido con ustedes esta información general y obviamente hablando de ningún caso en particular, me gustaría decir que todo esto es material de apoyo y material de primera entrada para que sepan un poco de qué se trata y cómo se podría llegar a manejar esta enfermedad. Sin embargo, la recomendación de nuestro equipo de trabajo de Medicus Elite es que cualquier paciente que tenga un diagnóstico de cáncer de mama termine haciendo consultas de presencia, consultas presenciales y en contacto directo con el médico, ya que nada suple a la calidez de una consulta y a la calidez del trato personal adecuado y respetuoso. Creo que esa es la manera correcta de atender una enfermedad tan importante como esta, y nuestro propósito con estas recomendaciones y esta información es que sepamos un poco de la enfermedad mientras somos atendidos de manera directa por el médico que ustedes elijan.